artista es sin duda alguna lanzarse a lo incierto. Es también explorar el borde de la caja. Y si bien, no te lo voy a negar, hay mucha pasión, también subyace mucho miedo. Y mi pregunta al día de hoy es cómo atravesar esas barreras y convertirlas en un impulso. O cómo transformar la incertidumbre en algo que nos ayude y no que nos frene. El día de hoy vamos a hablar de riesgo y transformación, pero no desde la teoría, sino desde la experiencia real, junto a nuestra invitada de lujo, Laura de Arte, mentora de artistas, que nos va a aportar diferentes temas, estrategias y herramientas. Así que prepárate para una charla en la que te haremos pensar desde otras perspectivas. Y te cuento que esta es la primera parte, así que prepárate para esto que se viene. Arrancamos. Bueno, antes que todo, Laura, te quiero agradecer un montón por haberte sumado a este proyecto. Para mí es muy importante poder tener tu voz, porque sos la primera persona hasta ahora en el programa que nos va a poder aportar una mirada distinta a lo que veníamos viendo en Arte al Descubierto, así que te quiero agradecer muchísimo por todo, por todo lo que nos vas a brindar el día de hoy, ¿sí? Y por otro lado también quiero aprovechar al público que está presente, que siempre está siguiéndonos, que envía mensajes, dudas, consultas, también que sepan que, bueno, que acá en este espacio estamos para eso, para que nos podamos ayudar entre todos. Así que bueno, Laura, gracias. Y me gustaría que pudiéramos comenzar un poco hablando de cómo fue tu camino como mentora y cuándo es que te diste cuenta de que iba por ahí. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias porque creo que es fundamental que haya proyectos como este, ¿no? En el que podamos, todas las personas que formamos parte del mundo artístico, hablar sobre el tema, ayudarnos, crear redes y crear conexiones que nos permitan avanzar, tanto a nivel de profundidad filosófica para poder desarrollar una obra que sea atractiva a todos los niveles, no solo estético. Y bueno, pues también relaciones y conexiones pues laborales o incluso también de ayuda, ¿no? Porque muchas veces sí que nos enseñan a pintar, a dibujar, pero no nos enseñan cómo movernos en un mercado, en un mundo que tiene sus propias normas y que al final necesitamos también ese apoyo, ¿no? De la misma manera que un médico estudia una carrera, hace pues una pasantía o una especialidad y luego necesita unas horas de quirófano para posicionarse en el medio, pues lo mismo con los artistas, ¿no? Entonces, fíjate, ya enganchamos un poco con la primera pregunta y eso es precisamente de lo que me di cuenta, de que amaba el arte, amaba un mundo en el que hubiera una trascendentalidad, un simbolismo, hubiera un más allá, no necesariamente religioso, que para mí también es importante, sino también de significado, ¿no? O sea, creo que una vida vivida en la superficie es una vida que se queda muy poco, es muy poco interesante, es mucho mejor profundizar, es mucho mejor conectar con las personas, con pensamientos, con ideas, con proyectos que merezcan la pena, con acciones que supongan un beneficio para los demás. Y pensé, bueno, ¿cómo se traslada eso en el mundo del arte? Pues si me gusta tantísimo el arte, ¿de qué manera lo puedo promocionar? Fue literalmente así. Y ya desde pequeñita tuve como ese movimiento más artístico, ¿no? Siempre estaba, bueno, tengo un post en mis redes sociales que es Soy Laura de Arte, @Soy Laura de Arte en Instagram, Lo que vamos es... a colocar acá ahora mismo para que puedan seguirla, Laura. Ay, muchas gracias. Pues os vais a partir de la risa porque tengo un carrusel que es como un poco con mi historia y aparezco chiquitita ahí con un chico que me gustaba jugando como a los mamás y los papás, pero luego también tengo otra en la que estoy como un poco así porque me encantaba hacer teatro, me encantaba hacer como representaciones en mi casa, entonces me inventaba espectáculos, paraba todo el mundo y decía, mamá, papá, mirad, me voy a hacer un espectáculo, ¿no? Un poco así de niña. Luego de adolescente fui a clases de pintura y de dibujo, o sea que también tengo ahí guardado como mis obras secretas que creo que nunca verán la luz, o si la verán será más adelante. Y bueno, luego sí que empecé a desarrollar esa parte más intelectual y no tanto técnica, digamos,
y me di cuenta de que me encantaba el arte, pero que los principales agentes, ¿no? Como se dice agente un poco más a nivel filosófico, como los creadores de ese arte, no estaban siendo para nada apoyados, ¿no? Yo me encontraba con artistas que tenían un tipo de pensamiento y una técnica maravillosa, y que no tenía ni idea de qué hacer. O sea, y sobre todo me trasladaba mucha angustia, me trasladaba mucha ignorancia en el buen sentido de decir, oye, es que nadie les había enseñado nada. Y me llevé un poco las manos a la cabeza a nivel vital, ¿no? Porque pensé, ¿cómo puede ser que nos guste a todas las personas el arte, que en la pandemia haya sido lo que nos haya salvado, que ahora mismo todo el mundo esté suscrito mínimo a algún tipo de Netflix, de Podimo, de lo que sea, o por lo menos lo siga en YouTube, porque hay miles de podcasts también abiertos o en abierto? Pero cuando se trate de fomentar a la persona que necesita comer y que necesita vivir, porque quiere que ese sea su trabajo, las ayudas a nivel estatal no sean suficientes, a nivel privado tampoco se les promocione y no haya ni siquiera una formación para enseñarles, ¿no? Y bueno, todo esto sí que lo tenía un poco en el interior, me lo barruntaba, lo rumiaba, y fue cuando estudié ya filosofía, estudié periodismo, las dos carreras a la vez, porque conseguí una beca que me pagaban casi todo. Y luego después, cuando terminé las dos carreras a la vez, también tuve la oportunidad de tener otra beca. Y también, bueno, estudié el máster de estudios de comisariado de arte contemporáneo, así que soy amante de la filosofía, tengo esa parte también de periodismo, soy comisaria de exposiciones, de hecho ahora mismo en lo que llevamos de curso, bueno, de curso académico, digamos, ya he comisariado 2 exposiciones, así que también un trabajo que me fascina. Y bueno, también me dedico al marketing, soy responsable de ventas y de comunicación en una empresa que ayuda a personas con ELA y con Parkinson, con mobiliario especializado, ¿no? Entonces, siempre ha habido como esa pulsión de ayudar a las personas, pero desde una profundidad filosófica, intentando transmitirlo de la mejor manera posible. De ahí viene el periodismo, con las técnicas adecuadas para que se pueda entender hacia el público adecuado, que eso sería el marketing, y obviamente con un sentido transversal, que es el denominador común, que es ese amor por el arte y por darlo a conocer, que es el comisariado, ¿no? Entonces, bueno, ya el año pasado sí que fragó por completo, se acrisoló toda esta conjunción de factores, y me lancé a ser mentora de artistas precisamente para tratar de aportar una solución al problema desde la formación y luego también desde la acción. Entonces, bueno, ahora mismo dedico, lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Un poco el tiempo que me sobra o que quiero que me sobre, porque un trabajo a tiempo completo no deja mucho tiempo. Pero bueno, este es el camino, ¿no? Yo creo que lancé una pregunta, si tú como artista estarías dispuesto a dormir durante, yo qué sé, 2, 3 años, 5 horas al día y trabajar los fines de semana para asegurarte que vas a poder vivir de tu arte. Si la respuesta es sí, básicamente quiero trabajar con esa persona, porque este camino no es fácil, es un camino en el que nadie te va a llamar, sino que tú primero tienes que llamar, tienes que darte a conocer, tienes que trabajarte tu interior, y a partir de ahí sí que van a surgir conexiones, pero la gente necesita conocerte, necesitas primero dar, ¿no? De la misma manera que tú haces una carrera, un maratón y luego te dan la medalla, de esa misma manera tienes que demostrar quién eres, por qué haces lo que haces, qué te mueve y qué tienes para ofrecer de diferencial al mercado para luego que te puedan reconocer como tal. O sea que el trabajo es primero, el premio viene después. Exactamente. Lo que pasa es que a veces uno está tan ansioso de que la mayoría siempre estamos buscando primero el resultado, que quizás no confiamos tanto en el proceso o creemos que es muy largo, ¿no? O quizás extenso y uno dice, ah, bueno, ¿cuándo voy a recoger esos frutos, ¿no? Y ahí creo que hay un punto muy importante, me parece que sería genial poder conocer esta parte de tu historia, que es cuál o cuáles fueron esos momentos que permitieron esa transformación a la hora de encarar tu carrera. Que fue como, creo que por lo que vos estás comentando, por tu perspectiva filosófica, estoy segura de que ha habido momentos quizás un poco claves, quizás hasta diría existenciales con respecto a tu carrera y tu camino, ¿no? Sí, además, fíjate,
hay momentos desde lo más fancy-pancy hasta lo más terrenal, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que estaba en la carrera de filosofía, creo que era en tercero de carrera, un año tremebundo, porque tienes que entregar un montón de trabajos, ir a un montón de clases, se te juntan todos los créditos, tienes que ir corriendo, comía en la cafetería, bueno, la verdad, años apasionantes que hasta echo de menos, ¿no? Porque te permiten profundizar mucho a nivel existencial y filosófico. Y me acuerdo que en una clase de metafísica teníamos un profesor buenísimo que se llama Enrique Alarcón, profesor de metafísica, y me acuerdo que en esa clase, que duró como 1 hora y media, se me pasó así, pero es que además no solo fue que el tiempo interior, ¿no? Esa distinción que hacía Proust, o bueno, la idea no es que solo se me pasó rápido, es que consiguió hacer una explicación tal que seguí por completo como la explicación del ser en Santo Tomás de Aquino y relacionado con Aristóteles, y todos los compañeros que estábamos allí, o sea, salimos extasiados porque entendimos que la filosofía no era solo una elucubración que te puedes hacer o una composición teórica, sino que cuando desciendes y cuando estás dispuesto a trabajártelo, habla en realidad de quiénes somos como personas, ¿no? Y a partir de ahí entendí al ser humano más desde la raíz, y eso yo creo que me permitió ver lo importante que es la belleza para el ser humano. Y no solo la belleza como concepto estético, como en contraposición, por ejemplo, con lo feo, sino en realidad el arte, toda la manifestación estética. O sea, el ser humano no puede vivir sin arte. El ser humano es un ser relacional, pero también es un ser simbólico. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Y desde las instituciones, pues eso, públicas, hay que promocionarlo. Los mecenas son fundamentales, sobre todo en el mercado del arte también español. Toda cuestión que hagamos para poder conectar humana y emocionalmente a través del arte es fundamental. Ese fue uno de los momentos, y otro más a nivel laboral fue al principio de la carrera, cuando de mi divulgación, ¿no? Que ni siquiera era mentora. Un artista me contactó porque necesitaba empezar su carrera artística. Sí que tenía una cierta idea de por dónde quería ir porque estaba haciendo un máster, pero me dijo, mira, no tengo ni idea de cómo plantear mi portfolio, no, o sea, y yo veo que tú redactas muy bien, que tú tienes una profundidad y tal, y ya, bueno, gracias, gracias. Y a partir de ahí me dijo, oye, por favor, necesito que me ayudes a hacer mi statement, mi portfolio, porque me gustaría que fuera profundo y que fuera diferencial. Entonces, a partir de ahí empezó una relación laboral que fue maravillosa, y de hecho, pues eso, sigo, o sea, manteniendo un cariño brutal, y que fue literalmente como el primer encargo que me hicieron, que terminó de fraguar lo que es el núcleo de mi asesoramiento, de mi mentoría en el día de hoy, ¿no? Que es el acompañamiento hacia un viaje dentro del propio artista, para que sepa cuál es su punto diferencial y a partir de ahí explotarlo, tanto a nivel de portfolio como a nivel de acción, que es súper importante. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, que es que hasta ahora, para los que están escuchando, Laura ha estado hablando de su marca personal. Esto es importante porque creo que esto es una herramienta que tenemos que ir identificando como artistas para que podamos de alguna manera ir creciendo en este camino. Pero tengo una duda muy grande, porque es muy probable que muchos de los oyentes no sepan qué es, o quizás hayan escuchado así por algún lado, pero no tengan mucha idea, y me gustaría que puedas definirnos para vos qué es la marca personal. Si llegaste hasta acá es porque este video te está aportando, y realmente eso me alegra muchísimo. Te quiero decir que tan solo con un gesto como suscribirte, darle me gusta y sobre todo compartir para que se cumpla el objetivo de Arte al Descubierto, sería alucinante. Acordate que este programa surgió de la necesidad de crear un espacio para ayudar a aquellos artistas que están iniciando su camino. Así que compartiendo a otros colegas vas a ayudar a que este proceso pueda ser más liviano. Así que sin más preámbulos, continuamos con Laura. Muy bien. Creo que es una pregunta muy acertada, porque
yo creo que cuando escuchamos marca personal para artistas, lo primero que pasa un poco en el interior es como un susto, ¿no? Decir, ay, yo no quiero ser un producto, yo no quiero ser yo qué sé, un plato prefabricado que tú vas al supermercado, lo compras y te lo comes, ¿no? No te quieres encapsular estándares ni te quieres encorsetar. Porque precisamente la marca personal no es eso, no es todo lo que hemos dicho antes, sino que es una esencia auténtica. Si os habéis dado cuenta, yo todo lo que he contado ha sido mi marca personal, pero ha sido en realidad mi esencia. O sea, he contado cosas íntimas de incluso descubrimientos filosóficos y existenciales que he tenido y también quién soy yo y qué tengo yo para aportar a los artistas, ¿no? Esa es mi esencia, eso es lo más auténtico de mí y eso es lo que he transmitido. Esa es la marca personal. Entonces, hablar de marca personal es hablar desde el interior. Es simplemente, simplemente, conlleva mucho trabajo, pero no es decir, no es hacer un cuadrante a nivel de marketing estratégico para decir yo voy a contar que soy así, yo voy a contar que soy asá y me voy a centrar solo en esto, sino un viaje interior, una introspección y decir, oye, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo en realidad? Cuando nadie me ve, ¿qué es lo que me mueve en el fondo, ¿no? ¿Para qué he nacido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el arte me apela? ¿Qué tengo yo para dar al arte? ¿Qué tengo yo para dar a los demás? Y a partir de ahí encontrar tu voz y hablar. De hecho, eso es lo que tratamos de hacer, eso es lo que conseguimos en los statements y en los portfolios. Acceder a esa voz personal, a esa voz que es auténtica, porque una vez que tú consigues tu valor diferencial, la palabra competidor se queda muy pequeña, porque si eres tan diferencial que solo eres tú, porque eres único, todo lo demás que se ponga al lado para intentar compararte se va a quedar en otro plano, simplemente va a ser distinto. Entonces, ahí sí que tiene sentido oye, tu competidor eres tú, ¿no? Es tu yo de ayer. Y eso parece un cliché, pero no, es así. O sea, tienes que ver desde dónde partes y a dónde quieres ir. Y es realmente tu eje, tu referencia, ¿no? Y lo que hacemos en el statement es extraer todo ese elixir, toda esa esencia auténtica, de tal manera que si tú hoy te estás centrando en pintura, pero mañana te quieres hacer escultura o quieres trabajar con plásticos, la explicación que hemos hecho desde tu profundidad, desde tus referentes, tu valor diferencial, es tan profundo y tan acrisolado que va a servir. Claro. Porque la cuestión no es encapsularte como si fueras, yo qué sé, un producto fijo y ya está, sino es transmitir quién eres de verdad como artista. Entonces, todo lo demás son consecuencias que se extraen de ese núcleo. Son materializaciones, pero todo tiene sentido, porque el hilo conductor eres tú. Claro, entonces, se trataría no tanto de el qué, sino todo lo que está detrás de eso para que se realice, ya sea, se materialice, ¿no? Ya sea una acción, la obra, formaciones que quiera dar el artista, discursos, en fin, todo eso conlleva ese propósito. Sí, ¿no? Y si me permites, Guadalupe, como para poner un ejemplo, ¿no? Porque esto parece muy abstracto, pero en realidad no lo es, como toda la filosofía. Parece muy abstracta y muy teórica, pero en realidad tiene unas implicaciones prácticas muy potentes, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú eres tú cualquiera, pongo un hipotético caso, ¿no? Un artista que tiene un sentido trascendental de la vida muy importante, le gusta hacer esa introspección interior, conecta mucho con las personas y con las emociones y también con la naturaleza, porque en la naturaleza encuentra su lugar de refugio, ¿no? Tanto a nivel creativo, de proceso, como a nivel existencial. Y ve que en la naturaleza está todo, ¿no? Tanto las relaciones que tienen los seres entre sí, como también nuestra pertenencia, ¿no? Formamos parte de una naturaleza. Si tú explicas eso y además incluyes referentes, artistas que hayan trabajado también esa idea, o incluso filósofos, o que también eso lo trabajamos mucho, ¿no? Para que tenga un fundamento muy fuerte el portfolio. Todo eso va a llegar a una expresión en la que luego podrás decir, oye, pues eso lo hago y transmito esas ideas trabajando con plásticos, con material reciclado. O en vez de plásticos, ahora me he pasado al corcho. O en vez de hacer un tipo de escultura o de hacer abstracto, ahora voy a hacer figura.
pero es que en eso figurativo voy a usar solo materiales orgánicos que me permitan transmitir. O no, ahora quiero hacer una época de textura, porque esa textura me va a permitir transmitir esa parte más terrosa, esa referencia a la tierra, o si uso acuarelas me va a permitir transmitir todo lo que tiene para enseñarnos el agua, ¿no? La fluidez, el ser adaptable al cambio. Fíjate el amplio abanico de cosas que se pueden hacer, pero el fundamento, el núcleo es el mismo y eso es lo que trabajamos. Entonces, preguntas como no sé cuál es mi lenguaje artístico, no sé quién soy, no sé cuál es mi valor diferencial, qué pasa si quiero investigar o experimentar con otra técnica, eso va a ser malo para el mercado, va a ser malo para mí. Todas esas preguntas se disipan cuando trabajamos juntos porque accedemos al núcleo y todo lo demás se va adaptando. Es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo porque a veces uno cree que esto de la marca personal, como habías mencionado anteriormente, te puede encorsetar o es como una especie de producto ya planteado, manufacturado, empaquetado y realmente nos asusta mucho porque creo que hay un mito que, que también es como hasta un tabú quizás en cierto punto, que es hablar de el artista y el mercado del arte. ¿Cómo el artista puede construir esa identidad visual eh, y cómo puede hacer el artista para que de alguna forma esa identidad siga estando ese espíritu creativo sin estar encarcelado al mercado? Y esto quiero hacer referencia al episodio anterior en el que estuvimos hablando con Claudio Roncoli, porque uno de los temas que tocamos fue esto de cómo vender sin venderte. ¿Por qué? Porque es un gran dilema eso. A veces hay artistas que están realizando durante muchísimo tiempo una colección. La colección son todos formatos iguales, tienen todos la misma técnica y va profundizando sobre eso. Y Claudio comentaba esta cuestión de que en su caso él no había seguido, digamos, un parámetro específico, sino que si quería ir para un lado, de pronto serigrafía, después dibujo, luego escultura, o sea, eso iba variando. Entonces quería preguntarte vos cómo ves este tabú y cómo el artista puede sentir la libertad expresiva estando dentro del mercado. Es una pregunta muy importante y que también es incluso el origen de muchas noches sin dormir, ¿no? O de muchas preocupaciones o de incluso de la condición de posibilidad, como diría Kant, de la condición de posibilidad simplemente de plantearnos si queremos ser artistas a nivel profesional o es mejor porque tiene menos riesgo dejarlo como un hobby, ¿no? Creo que aquí se podría hacer episodios solo por cada pregunta que planteas porque son muy buenas y creo que van directamente a los puntos que nos ocupan, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes, como diría el amigo Jack. Entonces, lo primero sería conocer muy bien quién soy, hacer ese trabajo de esencia y de marca personal. Porque una vez que tú sabes que estás fundamentado sobre roca, pueden venir tormentas y pueden venir tendencias. Pero si tú sabes quién eres, en todo caso, lo que vas a hacer es adaptarte mínimamente a eso que se puede ir llevando porque sí que coincide con lo tuyo. Y si no coincide, no vas a hacerle caso y te vas a quedar tan tranquilo. Porque el arte no se mide por modas, el arte no se mide por tendencias y tu trabajo como artista tampoco. Tu proceso creativo se tiene que medir por tu esencia, no por el mercado. Otra cosa es que haya un mercado, ¿vale? Entonces, primero, saber muy bien quiénes somos y a dónde queremos ir. Y luego, si queremos esa libertad, necesitamos ejercer la responsabilidad. Entonces, nuestra responsabilidad va a ser encargarnos de darnos a conocer y de entrar y de conocer ese mercado. Muchas veces se tiene miedo al mercado porque no lo conocemos. Y conocer el mercado es un trabajo de toda la vida, es un trabajo que hay que empezar a hacer antes de ayer, básicamente, y que se va a terminar cuando nos muramos, incluso cuando estemos ahí en el cielo, donde cada uno esté en el purgatorio, no sé, también vamos a intentar aprender más del mercado, porque tiene una serie de relaciones,
un funcionar detrás de bambalinas que, bueno, pues también es importante, ¿no? Yo diría también que hay que conocer que hay como dos tipos de mercado. Uno especulativo, que lo lleva Sotheby's, Christie's, que también se puede ir accediendo. Incluso hay también subastas de artistas jóvenes que, bueno, suben muchísimo de precio y luego caen en picado, como pasa no solo en este mercado del arte, sino en cualquiera, ¿vale? Y luego también tenemos otro mercado más accesible, que es el mercado de galería un poco, que es el que los artistas pueden acceder más cómodamente, digamos, porque está más a pie de calle. Esto no es para nada la clasificación del mercado estándar, porque en realidad hay primario, secundario y terciario, pero digamos que lo hemos clasificado en función de proximidad, ¿vale? Es muchísimo más difícil que podamos entrar como artistas, como por ejemplo hace Damien Hirst, o por ejemplo unas obras de Tracey Emin. Eso sería un mercado más en una burbuja o en un alto standing, digamos. Y luego está el mercado más de día a día, de ferias, de galerías, del propio músculo, ¿no? De hecho, es que el otro día leía un informe, casi que el 50% del músculo del mercado del arte son las propias galerías, la galería chiquitita que está en tu ciudad y tal. Bueno, pues esa galería chiquitita forma parte del 50% del músculo del mercado del arte a nivel mundial. Entonces, no hay que desdeñarlo, al contrario, hay que entrar ahí. Y bueno, hay tantísimas cosas que se podrían decir. Lo más importante primero es conocerse, conocer el mercado y tener esa responsabilidad de ir entrando porque seamos personas profesionales y porque tengamos algo diferencial que aportar y porque también sepamos entender los códigos y los lenguajes. Es decir, las galerías forman parte del mercado primario, es decir, de la primera vez que se le pone precio a una obra de arte, y son empresas. Tienen sus gastos, tienen su renta de alquiler del espacio, tienen su factura del agua a final de mes o a cada 3 meses, en función de dónde esté. Tiene su factura de luz, eso sí, a final de mes, que la luz está muy cara y está subiendo, y también sube para las galerías. Tienen unos gastos de montaje, de desmontaje, de personal, también tienen gastos legales, tendrán seguramente una asesoría que les lleva toda la parte contable y financiera. Entonces tú no te puedes acercar a la galería simplemente para recibir, para que ellos te den. Digamos que la base de toda negociación, también en el mercado del arte, es que artista y galería estén en el mismo nivel de responsabilidad y sea un intercambio de ganar, ganar, ganar. Es decir, gana la galería, gana el artista y gana el público que ve una galería que funciona y un artista que tiene algo interesante que aportar. Entonces, por eso es tan importante trabajarse, porque tú no puedes ir pedigüeño a la galería, tienes que hacer negocios, tienes que ser tú el que lleve un poco también la voz cantante. Por eso también les digo a mis artistas, yo os doy los contratos de consignación, de colaboración, pero tenéis que tener contrato, tenéis que negociar, tenéis que tener esa confianza, no solo para crear, sino también para desenvolveros, ¿no? Y entonces aquí, dependiendo de cada caso, recomendaría una cosa u otra, porque al final la teoría está muy bien, pero a mí lo que me importa es que me llegue el artista y me diga, oye, tengo esta problemática en concreto, ¿cómo la soluciono? ¿No? Y eso es un poco también a lo que me dedico. En este caso, el artista independiente, ¿en qué niveles se encontraría? Uh-huh. En el nivel 0, -4, desde que queremos ser artistas. O sea, anteriormente las galerías sí que eran lugares de promoción de artistas, o sea, y se dedicaban a crear exposiciones para dar a conocer a nuevos artistas, tenían una promoción, les llevaban a ferias, intentaban que más gente les conociera. Era un poco como base de operaciones y también de alguna manera una especie de agente o de manager de artistas, ¿no? Por eso había muy poquitos, o sea, seleccionados. O, por ejemplo, este tipo de estructura y de objetivos a conseguir sí que los mantienen las grandes galerías, ¿no? Pero las pequeñas no. De hecho, a raíz del coronavirus, por ejemplo, sí que ha habido un esfuerzo ímprobo en todos los ámbitos de la cultura para ser más accesible. Museos, galerías, de todo. Pero es que además las propias galerías han tenido que sufrir su propia transformación. Entonces muchas veces se las demoniza, pero al contrario, hay que entender su nueva esencia. Por ejemplo, aquí en donde vivo, en Pamplona, se ha abierto hace poco un tipo de galería que es también estudio de diseño y también te hacen cuestiones de marketing. Hay otra galería también en mi ciudad que es además empresa de enmarcación.
¿Y por qué son híbridos? Porque no pueden vivir solo de la promoción de artistas. Primero, porque no tienen recursos económicos, no tienen recursos humanos, no tienen gente que pueda trabajar en ello y no pueden asumir ese riesgo. Entonces, como artista, desde el principio, como artista independiente, tienes que ser tú empresario. Y no me refiero con empresario a la caricatura de los dibujos animados del banquero, con una tripa enorme, con un traje de rayas diplomáticas, con un repeinado hacia atrás y con un puro. No. Empresario es una persona como tú y como yo que se levanta por la mañana y todos los días se plantea, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ser un artista más auténtico? ¿Cómo puedo transmitirlo? ¿Cómo puedo vivir profesionalmente de lo mío? Es que parece que el dinero es malo. No, hay que saber manejarlo, hay que saber entenderlo. Y a partir de ahí hay que saber en qué empresas te quieres meter, en qué empresa ha dicho como en qué proyectos quieres estar, ¿no? A lo mejor eres un artista que no te gusta estar por ahí en inauguraciones y conociendo gente y fingiendo que te cae bien alguien que no te cae bien. Bueno, pues no lo hagas, no hace falta, no hay que ser un falso, simplemente hay que tener un plan adaptado a ti en función de cómo es tu personalidad, qué quieres conseguir y cómo quieres vivir. O sea, la pregunta es, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser cuando tengas 40, 50? O incluso si tienes 40 y 50, ¿cómo quieres vivir la vida? Y a partir de ahí planteamos. En ese sentido es una perspectiva interesante porque también hay algo que yo he visto mucho acá, seguramente allá también suceda, de galerías que eh, hay como un negocio también de la necesidad, pero eso no es solamente en las galerías, sino en general en todo. Pero puntualmente, como estamos hablando de este tema, observo que la galería cobra comisión por la venta, cobra por la exposición. Pero en sí el galerista no se enfoca en vender la obra, sino en acumular la mayor cantidad de cuadros posibles para de esa manera asegurarse su sueldo. Entonces, quisiera saber cuál es tu perspectiva respecto a estas situaciones, porque hay distintos niveles también. Totalmente, sí. De hecho, fíjate, yo al principio sí que me planteaba, ¡uy, qué mal! Y tal. O sea, sé tú un galerista con un espacio a tu cargo, estás tú solo para hacer todo y quieres vivir de ser galerista porque esa es tu vocación. Obviamente vas a acceder, obviamente, o digamos que lo más fácil sería abocarse a un tipo de galería cuyo modelo de negocio es alquiler de espacio. Porque cuantas más obras tengas expuestas, más dinero te pagan y así puedes sufragar los gastos. Al final es un ingreso recurrente, ¿no? Claro. Pero bueno, eso no cumple con la función que estábamos diciendo de galería que promociona. Siguiendo un poco con la anterior pregunta, que creo que me lo dejé un poco ahí en el aire porque al final son tantas cosas. Ahora mismo el modelo de galería es un modelo de galería que lucha por sobrevivir. Y todas las que tienen menos de 10, 15 años luchan por sobrevivir porque no están asentadas en el mercado o porque lo están consiguiendo, ¿vale? Que sería otra forma de verlo. Entonces, yo como artista no te recomendaría que te pegaras a una galería que solo quiere usarte como inquilino de alguna manera, no sé si estuviéramos hablando del mercado inmobiliario. Puede ser que haya momentos en los que digas, mira, es que yo quiero ir a esa feria, tengo contactos generados, he quedado con personas y esta galería me va a facilitar ir, ok, paga. Pero no como modelo principal, porque aquí lo importante es que te sumes a personas que te puedan potenciar. Entonces, pagar un espacio no sirve de nada. Si tú pagas por estar, el cliente eres tú. Es decir, si una galería te propone que tú tienes que estar, él no se va a enfocar a vender tu obra a clientes porque tú ya eres su cliente. Exacto. Sí, sí, bueno, en Entonces, ese sentido estamos de acuerdo. Creo que es importante poder establecer diferencias, sobre todo si recién estamos empezando entre estos dos puntos, porque realmente esto lo he comentado en Arte al Descubierto, que he tenido experiencias con este último caso en el que terminaba siendo un cliente y quizás eso es algo que todavía
no termino de entender, pero bueno, justo van a personas, artistas que están en formación y que todavía no tienen decidido, no se han hecho todas estas preguntas que mencionas. Entonces creo que es un punto muy importante para después poder encarar digamos, lo futuro, ¿no? Porque es tiempo, es dinero también. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Y te quiero decir que la segunda parte con Laura de Arte se va a estrenar el próximo viernes. Así que estate atento, atenta, gente de comunidad de Arte al Descubierto. Y nos vemos el próximo episodio.